En esta segunda parte, como decía, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto del pronóstico de las catástrofes neurológicas. ¿Por qué? Porque actualmente aspiramos a hacer una medicina basada en valores, vale decir, en que la toma de decisiones en salud sea compartida con el paciente y esté basada justamente en los valores y preferencias del propio paciente. Pero en el contexto de la catástrofe neurológica, muy frecuentemente o el paciente está inconsciente o ha sido sedado y por lo tanto va a estar imposibilitado de participar activamente en la toma de decisiones. Y los médicos nos vamos a ver confrontados con varios dilemas clínicos importantes, como la pregunta, ¿puedo hacer un pronóstico? Y más aún, ¿con qué grado de certeza puedo hacer pronóstico? Luego, ¿qué significa un buen o mal pronóstico? ¿Y cómo y cuándo esto lo puedo comunicar, o lo voy a comunicar, o lo debo comunicar? Y por otra parte, los familiares van a estar sometidos a una condición muy particular. Esta condición de subrogación, que dado que el paciente está imposibilidad de participar en la toma de decisiones, ellos van a tener que participar en las decisiones. Y habitualmente la familia no va a tener un expertise, ¿ya? Conocimientos de base eh, óptimo para tomar una decisión de esta naturaleza. Y esto toca dos ámbitos que son relevantes en la medicina y en la medicina de urgencia en particular. Por un lado, la futilidad y por otro lado, el nihilismo. La futilidad se refiere en medicina a acciones o intervenciones terapéuticas que tienen una probabilidad extremadamente baja de beneficiar al paciente. O sea, eh, que poco la van a aportar y que muchas veces configuran lo que se ha dado en llamar el encarnizamiento terapéutico, en que obstinadamente se realizan acciones, pero que no benefician al paciente. Y por otro lado, el nihilismo, eh, que es esta actitud de no hacer y de partir de la base de que lo que se haga no va a alterar el pronóstico. El, estas dos vertientes son complejas. El nihilismo fue muy prevalente por muchos años en neurología, eh, porque se partía de la base de que no había nada que hacer. Interesantemente, habían bases experimentales para eso. eh, y por muchos años, los modelos que se usaban de isquema cerebral, por ejemplo, eran con oclusiones de ambas carótidas de las ratitas. Sí, ok, el problema es que eso en realidad era un modelo bastante semejante a lo que equivale a una hipoxisquemia, eh, a lo que ocurre en el hombre, en el ser humano, en condiciones de paro cardiorrespiratorio, pero no era un buen modelo para entender la fisiopatología de los infartos cerebrales, de las lesiones focales. Entonces, por muchos años, ese error en la base experimental llevaba una visión eh, muy nihilista, de la cual nos costó bastante salir. Ok, estos son entonces polos que complican la toma de decisión en el contexto de servicio de urgencia.
¿Qué significa hacer pronóstico? Eh, Pro significa eh, delante o antes de, y gnomai, el saber, el conocer de antemano. ¿Puedo entonces saber ahora lo que ocurrirá con mi paciente? ¿Puedo visualizar el resultado final de mi paciente? ¿Cuáles son los obstáculos y posibles riesgos en esto? Han habido muchísimos intentos por hacer pronóstico y hay una eh, 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 serie eh, digamos, escalas que se han formulado para abordar esto en los distintos escenarios, en TEC, en ACV isquémico, en eh, hemorragias cerebrales, hemorragias suprarenales, etcétera. Intentos han habido y mucho. ¿Qué es lo que se ha podido perfilar? Ha habido algunas cosas que son bastante claras, es que si no hay, en el contexto de un ACV isquémico, si no hay recanalización con trombolisis o no hay recanalización con tromboectomía, los pronósticos son peores. En hemorragia intracerebral, ¿qué sabemos? Que el tamaño importa. Si tengo una hematoma grande, eso va a condicionar un pronóstico peor. Que si tengo un score de hemorragia intracerebral alto, voy a tener un peor pronóstico. Y si tengo hiperglicemia, junto con la hemorragia, también peor. En la hemorragia suprarenal, la severidad del compromiso clínico al ingreso. ¿Ya? Eh, Eso es muy relevante. Si hay una reruptura precozmente, pacientes añosos, y si hay un edema cerebral global acompañando la hemorragia suprarenal, todos esos son factores que condicionan un mal pronóstico. Y en paro cardiorrespiratorio, severidad del compromiso clínico al ingreso, y si estoy enfrente a un estatus epiléptico post-anóxico, también hay un peor pronóstico. Todos estos son elementos que han ido configurando parámetros de peor pronóstico en cada una de estas entidades, que ya lo veíamos antes, son tributarias en forma bien importante de estas catástrofes neurológicas. De hecho, se han formulado eh, eh, estos son aplicaciones eh, que nos permiten hacer una predicción en base a una serie de parámetros. Este es uno de ellos, el crash, que yo meto los datos del paciente, digo, Chile, tantos años, Glasgow tantos, y agrego una serie de ítems y puedo obtener entonces una valoración pronóstica. Eh, Esta es una de las eh, alternativas. Ustedes ven ahí, está detallado los elementos que contribuyen a establecer o a estimar, digámoslo así, estimar el pronóstico. ¿Cuál es el problema? Aquí hay una publicación en la cual se revisan las conductas referidas a limitación de esfuerzo terapéutico en un centro de trauma. Y que se ve que de los pacientes fallecidos, en el contexto de TEC, de los fallecidos, que en este caso son 375 de 698 pacientes fallecidos, la falle el, los pacientes fallecen por limitación del esfuerzo terapéutico. Vale decir, de los fallecidos, una proporción muy importante no fallece por la mera injuria primaria o las complicaciones secundarias, sino porque se toma la decisión de limitar el esfuerzo terapéutico. Y la mayor parte de ellos lo hacen en las 24 horas posterior a la limitación de esfuerzo terapéutico. O sea, toma la decisión y el paciente efectivamente fallece. Entonces,
en la perspectiva de si uno lo mira ex post, eh, muchas de estos tienen que ver con decisiones médicas, habitualmente, hoy lo entendemos así, tomados en conjunto con la familia. Y hay algunas escalas que han sido particularmente usadas como elemento pronóstico. Una de ellas es la escala de Hemphill, que es una escala de ACV hemorrágico, en la cual se toma en cuenta el Glasgow de ingreso, se toma en cuenta el volumen, ya veíamos, decíamos, eh, el volumen de la hemorragia se correlaciona con, entonces se cuantificó eh, el, eh, también si hay hemorragia intraventricular, se toma en cuenta si la lesión es supratentorial o infratentorial y la edad del paciente. Y en base a esto, Hemphill y colaboradores en el año 2001, subrayo el año, hicieron una estratificación de la probabilidad de estar fallecido al mes. La, y por lo tanto, entonces, riesgo y probabilidad de mortalidad a 30 días. Y definieron entonces con que utilizando esta escala, cuando se tenía un puntaje sobre 3 ya teníamos alrededor de 75% de riesgo o de probabilidad de estar fallecido, y con un score de 4 ya es prácticamente 100%. Es una escala que parecía ser bastante predictiva. Ok, pero el mismo grupo, Hemphill y colaboradores, 15 años después, prácticamente, hacen lo siguiente. Habían hecho la escala, ¿no? Y dicen, ok, vamos a aplicar la misma escala, pero vamos a ver eh, cuál es lo que ocurre con estos pacientes si se les aplica full terapia. Eh, a pesar de el score que le den, porque obviamente si uno aplica el score y dice, mira, que score sobre 4, pronóstico a 30 días prácticamente 100% fallecido, tengo que asumir de que prácticamente todo lo que yo haga va a ser fútil. Bueno, ellos dijeron, veamos, han transcurrido casi 15 años y veamos qué pasa entre lo predicho y lo que efectivamente ocurre. ¿Y qué pasa? Si tomo el globo de todas las predicciones, la mortalidad observada fue sustancialmente menor, menos de la mitad de lo predicho. Y eso particularmente para los puntajes altos. Ya decíamos que el puntaje, con un Hemphill score de 4 se predecía casi un 100% de mortalidad. Sin embargo, sometido a full terapia, el año 2014 y 2015, la mortalidad era sustancialmente más baja. Y la diferencia era aún más marcada en términos porcentuales para un Hemphill 3. O sea, aquí estamos en una realidad completamente distinta. De hecho, se ha hecho un análisis pormenorizado de la dificultad que actualmente tenemos para hacer pronósticos en las distintas patologías eh, que tributan a estos desastres neurológicos. Y eso para hemorragia intracerebral, pero también, aquí está justamente señalado los modelos, pero también respecto de todas las otras, hay amplias dificultades. ¿Y por qué esto es relevante? Por el concepto acuñado por Merton de la profecía autocumplida. ¿Qué es lo que es una profecía autocumplida? Es una definición falsa
de la situación que genera un cambio de comportamiento acorde con esa definición, lo que a su vez genera las condiciones para que esta concepción originariamente falsa se haga verdadera. O sea, parto de una falsedad y termino con una realidad que se hace verdadera, genuina, eh, de- documentable, eh, eh, y es una tautología. Entonces, yo parto con una predicción y mis conductas, en base a esa predicción, hacen que esa predicción falsa efectivamente ocurra. Y aquí entonces tenemos el problema de que se ha documentado una alta variabilidad en la formulación pronóstica en muchas de estas entidades: TEC, hemorragia intracerebral, ACV isquémico. ¿Por qué? Porque tendemos a basarnos en datos anecdóticos, usamos resultados muy sobresimplificados, o sea, muerto, vivo, favorable, desfavorable. eh, la evidencia estandarizada es prácticamente nula. Hay una tendencia al pensamiento heurístico. ¿Recuerdan ustedes el pensamiento heurístico, del cual hablamos en la primera charla, que es esta forma del pensamiento rápido, que está basado fundamentalmente en prejuicio y no en pensamiento, eh, eh, digamos, eh, razonado, sistemático? Y también la influencia de normas y prácticas institucionales en todas estas valoraciones pronósticas. A esto tenemos que agregar el qué significa un buen o mal pronóstico. ¿Qué es bueno y qué es malo? Y yo creo que una de las cosas, uno de los papers que más me ha eh, ayudado en la reflexión de esto es este que fue publicado en 2016, que es que en un servicio de medicina le preguntaron a pacientes qué consideraban ellos un pronóstico peor que la muerte. Lo que ellos dijeron: mira, si usted me ofrece esto, más mejor que no. O sea, prefiero muerto a esto que usted me está ofreciendo. Partamos y voy a marcar solamente aquellos en que el porcentaje de respuesta fue superior al 30%. Vivir en un hogar para discapacitados, ya con un 30% lo considero peor. Requerir de ayuda permanentemente. Depender de una sonda de alimentación, casi 30, sobre el 30%. Sobre el 40%, sobrevivir pero confuso. Prácticamente el 50%, permanecer postrado en cama. Prefiero muerto que postrado en cama. Depender de un ventilador. Y nótese, incontinencia fecal y urinaria. O sea, tenemos más de un 50% de los pacientes que dicen: si usted me ofrece que después de esto me voy a estar orinando y defecando sin control, o sea, prefiero muerto. Esto para poner en cuestión nuestra visión médica, que muchas veces llevamos lo que es buen o mal pronóstico a una dicotomía de muerto vivo o discapacitado severo o, o muerto, y eso no necesariamente es lo que nuestros pacientes valoran como un muy mal pronóstico. Y aquí entonces hay una serie de paradojas, porque cuesta imaginar lo inimaginable. Entonces hay sesgos de reporte, obviamente. eh, los porcentajes de uno versus otro son muy distintos. Mi 90% no es igual a tu 90%, ¿ya? Eh, en todo. O sea, las escalas son, cuando uno hace cualquier calibración que es cualitativa, va a haber diferencias. Y incluso pueden haber diferencias contextuales. Yo puedo tener una opinión y cuando me preguntan en una conversación coloquial en torno a Pisco Sour, a versus si me hacen la misma pregunta como parte de una encuesta o una investigación científica. Eh, Van a haber
también sesgo respecto de lo que está ocurriendo hoy, respecto de cosas o experiencias hechas en el futuro, perdón, en el pasado, y hay elementos, hay sesgos que tienen que ver con el estado anímico incluso del momento. Hay sesgos de predicción por el caso de que si me focalizo en un aspecto, puedo eh, afectar el conjunto. Por ejemplo, y bien característico, cuando uno focaliza en un ítem, por ejemplo, en un tratamiento de una patología gastrointestinal, la colostomía, ¿ya? Todo lo que implica la calidad de vida por la colostomía versus gracias a la colostomía. Y a veces eh, hay ahí una notable distorsión respecto de la calidad de vida en general por focalizarse en un punto en particular. Y por cierto, la subestimación de la capacidad de adaptación que aquí yo he trabajado un periodo importante de mi vida en rehabilitación, tengo que decir que la adaptabilidad a condiciones que en un primer momento o visto de afuera son extraordinariamente adversas, es bien extraordinaria. Se subestima la capacidad de adaptabilidad de, de la persona. ¿Cómo y cuándo entonces tomar decisiones ante una catástrofe neurológica? Y ahí volvemos un poco a este escenario inicial. Tenemos un paciente muy grave y estamos en esta disyuntiva de que el paciente eventualmente fallece y puede fallecer ahí mismo, eh, o vamos a estar en una condición en que vamos a proponer una limitación de esfuerzo terapéutico, o hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Y este es un tema muy importante, porque tenemos que tener claro qué es la muerte. La muerte se define, la muerte clínica, se define como un cese irreversible del funcionamiento del organismo como un todo. Y la muerte clínica, está basada en hechos clínicos. O sea, tenemos signos clínicos que son objetivos que nos permiten decir que una persona está fallecida. Y lo podemos decir antes de que aparezcan fenómenos biológicos que son propios de la muerte, como la descomposición. Y, por cierto, a nosotros los médicos nos, nos piden que hagamos el diagnóstico mucho antes de que hayan signos de descomposición. Y está basada, el concepto de muerte está basado en que estos fenómenos están implicados, pero en algún momento hay un punto de no retorno, como está graficado acá, ¿no es cierto? Eh, ah, este, el paso a la muerte en algún momento estamos más allá de la última estación. Esa idea, ese concepto es lo que define la muerte clínica. Y para esto utilizamos tres tipos de criterios. Los criterios somáticos, los circulatorios y los neurológicos. En una situación de calle, estos tres órganos funcionan juntos: encéfalo, pulmón y corazón. Es el círculo de los tres órganos que eh, determinan la eh, vitalidad del sujeto. Y si tenemos una destrucción del encéfalo, entonces vamos a tener paro respiratorio. Y si tenemos paro respiratorio, lo que va a ocurrir es que falla la oxigenación, y al fallar la oxigenación hay paro cardíaco y se produce la muerte. Por lo tanto, vamos a tener un cese irreversible del funcionamiento del organismo como un todo. Y esto mismo que acabo de dibujar en términos de en que la injuria ocurre preferentemente en el encéfalo, bueno, esto mismo también ocurre si el fenómeno es provocado primariamente por una lesión del corazón, y el corazón se detiene en forma irreversible, eso va a afectar el encéfalo, etc. Y se
completa el círculo. Pero partiendo desde la perspectiva del desastre neurológico en situación de calle, va a ocurrir esto. Si tengo un TEC severísimo, severísimo, con hipertensión intracraneal masiva, digamos, un disparo en la cabeza, ¡pum! Hipertensión intracraneal, paro respiratorio, hipoxemia, paro cardíaco. Y el paciente fallece en el lugar, por la injuria primaria. Eso es en situación de calle. Pero si no estamos en situación de calle, tenemos que hacer un diagnóstico clínico. ¿Y qué es lo que le pedimos a los diagnósticos clínicos de muerte? Uno es que no den falso positivo, o sea, no es posible que digamos que una persona está fallecida si no lo está. Y obviamente esperamos que estos signos sean aplicables precozmente y que sean aplicables en una condición clínica habitual y que no tengamos que recurrir a métodos diagnósticos complejos o a maquinaria, equipamiento sofisticado para decir que la persona está fallecida. O sea, esto tiene que estar al alcance, entonces, de todo médico bien entrenado. Pero tenemos, por cierto, que evitar esto. Cuando eh, el médico del Tottenham dice, Eriksen estuvo muerto por algunos minutos. No, señor, estimado doctor, no estuvo muerto, estuvo en paro. ¿Podría haber muerto? Sí, pero se reanimó. Por lo tanto, lo que tuvo fue un paro cardíaco, pero no estuvo muerto, porque la definición de muerte significa que es irreversible. Y aquí los lenguajes importan y induce a error hablar de muerte cuando el fenómeno es reversible. Y por eso cuando utilizamos los criterios somáticos, eh, tenemos evidencia, esto es lo que ocurre en condiciones de calle habitualmente, situaciones forenses, es que vemos un cuerpo y que en una condición que es incompatible con la vida. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tenemos una persona que está decapitada o ha perdido la parte importante del cuerpo o tiene un rigor mortis evidente. Esos son criterios somáticos de muerte. En el servicio de urgencia nos vamos a enfrentar mucho más a la situación en que vamos a tener que hacer diagnósticos con elementos, criterios circulatorios. Y esto consiste básicamente en que definimos que no tiene pulso palpable, que no hay presión arterial registrable, no hay esfuerzo respiratorio por un lapso de tiempo, y nosotros sabemos que esta condición se asocia a daño hipoxicémico permanente en pocos minutos. Entonces, lo que en el fondo estamos haciendo cuando aplicamos los criterios circulatorios, es decir, aquí estamos haciendo una proyección de un daño que va a ser irreversible de la función encefálica. ¿Cuál es el problema? Es que no está enteramente claro eh, eh, cuál es el tiempo. Y no es tan fácil eh, predecir cuán efectiva ha sido las maniobras de reanimación que se han aplicado. Eh, por eso eh, eh, el, si uno hace reanimación mmm, en condiciones experimentales, uno puede tener reanimación sin daño irreversible por periodos de 20, 30 minutos. Eso siempre y cuando sean maniobras muy bien realizadas. Eh, porque lo que apunta los criterios circulatorios es que seamos capaces de decir si este encéfalo está eh, dañado en forma permanente e irreversible. Y finalmente tenemos los criterios neurológicos. Los criterios neurológicos para definir la muerte aparecen en neurología
de la mano del pulmón mecánico. En los años 50 se desarrollaron estos pulmones mecánicos, que eran aparatos de presión negativa que permitieron la sobrevida de muchos niños afectados por poliomielitis, eh, que afortunadamente ha sido erradicada, eh, pero que afectaba entonces severamente la capacidad respiratoria, y con estos pulmones se lograba mantener a los niños con la oxigenación y por tanto el corazón funcionando y todo ok. Esto dio paso a los ventiladores mecánicos de presión positiva, que son los que usamos actualmente, de preferencia en nuestro intensivo. De la mano de esto, de esta innovación tecnológica, surgió la posibilidad de tener la condición de muerte encefálica. Eso implica que la presencia del ventilador mecánico es condición sine qua non eh, para caer en una situación de muerte encefálica, porque es lo que permite mantener el automatismo cardíaco y viabilidad de los órganos en presencia aún de una masiva destrucción del encéfalo. Entonces, en presencia de respirador, tenemos una, un desastre neurológico, desaparece el marcapaso de la ventilación dado por el bulbo. Sin embargo, el respirador mantiene la respiración, ergo, el corazón se mantiene oxigenado y por lo tanto, y dado el corazón tiene esa capacidad de funcionamiento automático, se mantiene el automatismo cardíaco y por lo tanto el, eh, eh, el cuerpo mantiene una viabilidad. Esta es la situación eh, en síntesis en la cual estamos eh, en la perspectiva de que puede ocurrir la condición de muerte encefálica. ¿Y qué ocurre ahí? Y por eso es importante entenderlo para que no haya ningún error en los conceptos. Cuando yo tengo una catástrofe neurológica terrible, con un gran efecto de masa, voy a tener un terrible fenómeno de hipertensión intracraneal, porque voy a tener una masa grandota que va a superar el punto de inflexión de la curva, presión-volumen intracraneal, y voy a tener una hipertensión intracraneal severa. Si esa presión intracraneal iguala o sobrepasa la presión arterial media, no va a entrar sangre al cráneo, porque la presión de entrada va a ser igual a la presión de salida del sistema. Por tanto, la presión de perfusión va a ser igual a cero y va a ocurrir un paro circulatorio cerebral. Y si tengo paro circulatorio cerebral, en poquitos minutos, y aquí esto sí es muy, muy claro, porque estos son minutos en que hay completa ausencia de circulación y el cerebro no tolera esto más de allá de 6 minutos. En 6 minutos se produce un daño completamente irreversible. Eh, esta es la fisiopatología de la muerte encefálica en el 95% de los casos. Hipertensión intracraneal de tal cuantía que hay una detención del flujo hacia el interior del cráneo y por lo tanto no va a haber perfusión. Lo vemos aquí a la derecha también en una angiotac, en que vemos que hay completamente vacío de circulación intracraneal y vemos los vasos temporales superficiales acá por fuera del cráneo que están perfectamente conservados. Entonces, el paciente conserva su circulación sistémica, pero intracraneal hay paro. Como les decía, esta muerte encefálica con pérdida de flujo sanguíneo cerebral da cuenta del 95% de los casos. Solamente en un 5% se puede llegar a la condición de muerte encefálica con preservación de flujo sanguíneo cerebral, que son fundamentalmente cuando fallan los nutrientes,
por hipoglicemia severa, por intoxicación por monóxido de carbono o por hipoxisquemia mantenida en el contexto de un paro cardiorrespiratorio reanimado. Eh, y en ocasiones, entonces, en esta situación, uno puede llegar a una condición de muerte encefálica, pero hay que tener claro que estos son el universo de las situaciones donde más errores se cometen. Las neuroimágenes suelen ser normales o casi normales y son muy susceptibles de factores confundentes en el diagnóstico de muerte encefálica. Por lo tanto, eh, y afortunadamente, desde el punto de vista del diagnóstico de muerte encefálica, el 95% cursa con hipertensión intracraneal masiva y paro circulatorio cerebral. Si uno le quiere resumir a alguien, eh, digamos, que no sabe de medicina, en qué consiste la muerte encefálica, eh, le puede decir, mira, en la gran mayoría de los casos, lo que se produce ahí es que hay un paro circulatorio cerebral. No entra sangre al cráneo. Y ese es el motivo por el cual hay una destrucción total. Eh, Les decía antes que aspiramos a una medicina basada en valores. Tenemos una situación en que el paciente no puede participar. Ya vimos que no es tan fácil hacer pronóstico desde el punto de vista médico. Eh, no tenemos muchas veces tan claro qué significa ese pronóstico. No necesariamente lo que a nosotros nos parece mal es, le va a parecer mal al paciente, o al revés. Al paciente le puede parecer algo muy mal que nosotros de afuera no lo calificaríamos así. Y los familiares están obligados aquí a un rol de subrogación en una difícil situación cognitiva, por conceptos, por lenguaje, tienen que hablar, le habla el lenguaje médico, chino para ellos, y además están abrumados porque están en una situación totalmente inesperada e insospechada. Y por lo tanto, enfrentados a una situación ética sin precedentes personales. Todo esto eh, eh, enfrentado a esta situación de estas catástrofes neurológicas. Y un elemento que es importante señalar en este contexto es la relación que estas catástrofes neurológicas tienen con un tema muy sensible y muy relevante en medicina, que es la donación de órganos. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que la, los departamentos de urgencia son fuente muy importante de los pacientes que potencialmente van a ser tributarios para donar sus órganos. La situación en Chile es desastrosa. Tenemos una alta tasa de rechazo a la donación y estamos en aguda contraposición con un país con el cual compartimos prácticamente de todo. Compartimos eh, lengua, mucho de la cultura, eh, muchas semejanzas. Obviamente hay diferencias, pero muchas semejanzas. Pero España es el país del mundo donde hay una mayor eh, disposición al donante y nosotros en Chile, perdón, no lo marqué aquí, este escudo, ah, se me movió Chile está aquí abajito, está entre los últimos. Eh, y desgraciadamente el rechazo a la donación ha ido, eh, en, mientras en España se ha visto que la disposición a la donación sigue subiendo, el rechazo a la donación aquí en Chile sigue aumentando, o sea, cada vez menos. eh, y hay que decir que cada vez que se hace una legislación al respecto, las cosas empeoran. En España hay una cultura médica muy claramente orientada a la donación. Eh, y hay una disposición al tratar intensivamente
a los pacientes para que exista la opción de la donación. Estos cuidados intensivos orientados a la donación se definen entonces como el inicio o la continuación de cuidado intensivo en pacientes con desastres neurológicos, eh, en que ya no hay y se ha desestimado un tratamiento con finalidad curativa, pero eh, que podrían ser considerados donantes y por lo tanto se incorporan al cuidado intensivo con cuidado de fin de día, teniendo en perspectiva la posibilidad de la donación. Esto incluye la ventilación electiva no terapéutica, o sea, que el paciente se intuba, a pesar de que para él en particular, para el paciente, no tiene un beneficio terapéutico hacerlo, pero también de la mano de una posibilidad de extubación. De manera que si la familia decide, si el paciente no, o el paciente no está en condiciones de ser donante, entonces se procede a una extubación, dado que la intubación tampoco no tenía para este paciente en particular ese objetivo. Eh, estos cuidados intensivos orientados a la donación, se estima que un 24% de los donantes en España son ingresados a la UCI con el objetivo de incorporar la opción de la donación a los cuidados de fin de vida. Eh, un 14% de las ventilaciones mecánicas instauradas están en este concepto de ventilación electiva no terapéutica. Eh, y les pongo esto sobre la mesa porque sin duda ustedes como jóvenes eh, médicos y futuros médicos eh, tienen la opción de cambiar la cultura médica chilena eh, y seguir un poco el ejemplo de la cultura médica española, que ha incorporado la donación como una opción en los cuidados de fin de vida en esta condición de catástrofe neurológica. Eh, ¿Cómo enfrentamos a la familia de un paciente en catástrofe neurológica? Por cierto, con mucha delicadeza y acogida por una familia que está viviendo una tragedia biográfica, con la certeza de que se está haciendo y se va a hacer todo lo que es médicamente posible para que el paciente tenga la mejor oportunidad de un resultado que valga la pena de acuerdo con los valores de ese paciente en particular, pero también con mucha claridad pedagógica, incluso, o sea, de capacidad de explicar eh, y enseñar a la familia los conceptos de en qué consiste la toma de decisión eh, que la cual ellos subrogan al paciente. Eh, y en ese sentido, una forma muy clara de decirlo es, mire, la decisión no la está tomando usted. No, no se trata de eso. Lo que se trata es que usted me diga qué es lo que él o ella habría decidido en esta situación. Esto es bien importante porque muchas veces cuando uno se enfrenta a una catástrofe neurológica, tiene toda una familia, 10 personas, y uno le pregunta, ¿qué hacemos? Y cada uno tiene una opinión distinta. Y dice, es que yo haría, es que yo creo, yo pienso, entonces uno tiene 10 opiniones. Y cuando uno le explica esto, dice, mire, a ver, es que no es lo que, no le estoy preguntando a usted qué es lo que usted haría eh, en este caso, sino que usted tiene que ser portavoz, tiene que ser la voz de su pariente. Entonces lo que le voy a pedir es que no piense en usted, piense en qué habría dicho él o ella con estos datos. Y eso es bien impresionante porque muchas veces, cuando uno lo explica así, de esas 10 opiniones, se ponen de acuerdo inmediatamente y están todos de acuerdo. Dice, no, porque Juan siempre dijo que en una situación así, que hagan tal cosa. No me hagan nunca esto, hagan esto otro. Entonces, de 10 opiniones, de repente, resulta casi mágico
hay una opinión. ¿Por qué? Porque entienden el concepto de la subrogación, que es, me hago cargo de ser voz de mi paciente, voz de mi pariente. No estoy expresando mi eh, personal eh, opinión. Estoy siendo voz de aquel que estoy subrogando. Tener conciencia de que la muerte no necesariamente es el resultado de una catástrofe neurológica. Hay cosas como sobrevivir con incontinencia urinaria y fecal, que para muchos es peor que la muerte. Y teniendo mucha conciencia de que la donación de órganos no solamente es de beneficio para quien lo reciben, sino que también es un gesto que para la familia le permite resignificar una tragedia. Eh, en mi vida me ha tocado muchas veces hacer el diagnóstico de muerte encefálica y, y en ese sentido ser en parte eh, justamente quien ha tenido que comunicar esta situación. Y cuando la familia, eh, con una adecuada pedagogía de la situación que están viviendo y de lo que está, del diagnóstico que se hizo, con los conceptos claritos y las cosas bien precisas, la familia puede tomar la decisión y cuando la toma, en la perspectiva de los años, da un significado muy eh, esperanzador y un cierto consuelo para esa catástrofe neurológica que significó la pérdida de su ser querido.